Me place muchísimo compartir con ustedes estos minuticos para hablar desde el punto de vista de la terapia respiratoria sobre los casos de prevención y manejo de las lesiones de la piel. Digamos que el enfoque de nosotros va a ser un poco más hacia los dispositivos que utilizamos y cómo estos pueden afectar y generar esas úlceras por presión en nuestros pacientes. En este caso tenemos como eventos desencadenantes más comunes desde la parte de terapia respiratoria las máscaras de ventilación no invasiva, los tubos orotraqueales, las cánulas de alto flujo y las cánulas de traqueostomía, los CPAP y otro tipo de dispositivos un poco más sencillos, pero que si no tenemos el correcto cuidado van a terminar en una úlcera por presión. Todos ya conocemos este tema y es que todos estos pueden ser eventos desencadenantes que van a generar una deformación en el tejido y eso es lo que empieza a producir o a generar esa úlcera por presión. Vamos al daño celular, células muertas, inflamación, edema, presión intersticial, isquemia, para terminar entonces en un tejido muerto. Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que nosotros debemos evitar y desde el punto de vista de terapia respiratoria queremos mostrarles cómo lo hacemos. Entonces, primero para la prevención hay algo muy conocido que es la valoración del riesgo, los cuidados de la piel, el control de los factores etiológicos, el control de los factores coayudantes y todo eso se determina cuando se hace la escala Braille y lo hacemos con el equipo de enfermería. Siempre debemos recordar que es un trabajo en equipo multidisciplinario y que entre más trabajemos en equipo, el más favorecido va a ser nuestro paciente. Entonces, sobre los dispositivos que tenemos entonces el sistema CPAP, sistema de alto flujo, la cánula nasal simple, y cuáles son las principales lesiones que se ven en esta clase de pacientes. Entonces, alteraciones en la columela, daños en la columela, en la frente y ocasionalmente en la mejilla cuando son pies muy sensibles o a veces ponemos los dispositivos como a presión. Entonces, aquí tenemos algunos de los casos. Esta es una úlcera por presión por una cánula nasal simple. Esto es un CPAP. Este de acá también es un CPAP. Entonces, tenemos que tener en cuenta la delicadeza de la piel de los niños y qué dispositivos vamos a utilizar. No siempre podemos contar con todos los dispositivos. Nosotros les vamos a participar de los que tenemos en nuestra unidad. Estos dos de acá son dos casos reportados. Aquí tengo la referencia por si alguna lo quiere leer. Son casos sencillos, corticos, de cómo hubo alteración en la columnela y que se pudieron recuperar y terminar bien. Entonces, en los adultos tenemos esto y si todos nos ponemos a revisar son casi las mismas zonas que va básicamente en los cuidados al momento de iniciar estas terapias, ya sea de CPAP, de alto flujo o cuando los desmontamos a cánula nasal simple. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener? Entonces, se recomienda el uso de apósito hidrocelular o hidrocoloide, pero el hidrocoloide va más hacia la población neonatal y el hidrocelular para la población ya pediátrica y adulta. Tenemos entonces acá algo que se conoce como el pig nose, que es un dispositivo que permite que la cánula no entre en contacto directo con la piel y así vamos a disminuir la fricción y todos ya conocemos que la fricción es una de las formas por las que se generan las úlceras por presión. Tenemos este que lo utilizamos también para los pacientes con cánula nasal simple que son más grandecitos y evitamos este tipo de lesiones como la que estábamos viendo acá. Nos puede ayudar mucho. ¿Qué es importante? Cuando nosotros recibimos nuestro paciente y vamos a ponerle algún tipo de dispositivo, debemos identificar cuál es el estado, cómo es su condición nutricional, qué patología tiene de base para poder determinar cuáles van a ser los mejores cuidados que le podemos ofrecer para esa estancia en las unidades, en los servicios de hospitalización y demás. Entonces tenemos también, aquí lo vemos ya puesto, esta es otra marca, pero se ve exactamente igual. Y aquí tenemos, por ejemplo, para el sistema CPAP, cómo se protege la piel del neonato con hidrocelular y aquí una espumita para evitar que entre en contacto directo con la piel del paciente. Aquí se ve mucho más específico, todo en pro de los cuidados del paciente. A veces se dice que se ve feo, que se ve aparatoso, que el niño no se ve bien, pero la verdad tenemos que pensar siempre más
en lo que va a pasar más adelante con ese paciente. Hay una recomendación de un artículo más como un compendio que me leí de lesiones relacionadas con la dependencia, prevención, clasificación y categorización. Es un documento clínico que salió en el 2020, donde ellos recomiendan verificación del estado de la piel cada 4 horas. ¿Por qué coloco este cada 4 en rojo? Porque tenemos que revisar cómo está el estado clínico del paciente para yo desconectarle esa ventilación no invasiva. Si es un neonato, cómo está esa capacidad residual, si tolera, si no tolera, hemodinámicamente está estable o no está estable. Si es un paciente pediátrico o un adulto, si lo acabamos de estubar, cuáles son las condiciones de ese paciente para yo saber si puedo cada 4 horas estrictamente estarle retirando la máscara. Hay muchas cosas que uno tiene que aprender y que se logra con el paso del tiempo, y es a tener pericia y revisar por los bordecitos. Este tipo de apósitos te permiten despegar muy fácil y usted está en la capacidad de poder ir mirando por los laditos cómo va la piel de su paciente. Y si fuera de eso tenemos la posibilidad de contar con otros dispositivos como lo son los ácidos grasos hiperoxigenados, pues mucho mejor. Entonces, es llenarnos y tener el conocimiento de todo lo que hay disponible en el mercado o qué tenemos disponible en nuestras unidades y cómo lo vamos a usar en pro del paciente para ayudarle a evitarle todas estas úlceras por presión. Recordemos que los neonatos son los de piel más sensible y sin embargo más adelante vamos a ver que siempre nos enfocamos como en extremar medidas en ellos y en los adultos casi no, y vamos a ver cómo los adultos también pueden tener unas lesiones muy grandes por falta de estos cuidados. Entonces vamos ahora con la ventilación no invasiva, las máscaras de ventilación no invasiva. Recordemos que hay interfaces oronasales o total face y ya las vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las principales lesiones que tenemos en estos casos? El tabique nasal, la frente, el cuello y ocasionalmente las mejillas. Las podemos observar en estos pacientes. Entonces, estos son los puntos de apoyo de las máscaras y de hecho por eso se tiende a utilizar más en la población pediátrica la total face y en la población de niños más grandes y adultos la oronasal. En algunos casos solamente nasal, pero todo depende de la colaboración del paciente. Entonces siempre debemos revisar cuál va a ser el dispositivo que vamos a elegir y cuáles son las medidas basadas en ese dispositivo que vamos a tomar con ese paciente. Aquí tenemos lesiones en piel, en tabique y en las mejillas. Entonces, estos son los dispositivos que se tienen. Esta es la Total Face. Vean que tenemos pacientes desde 1 año de vida hasta niños ya más grandecitos con la máscara. Están todos los tamaños y se pueden adherir a ellas. Y tenemos la oronasal, que es para niños mucho más grandes. En este caso les cuento que no tiene protección la carita porque simplemente la colocábamos para un procedimiento que se hacía con un asistente de tos. Entonces es también revisar cuánto tiempo va a estar con esa no invasiva. Usualmente cada unidad tiene los protocolos de no invasiva. Los adultos cuando están haciendo el intercambio con cánula de alto flujo, si se da 4x2 o 6x4, todo esto lo tenemos que revisar en la marcha para ir determinando si vamos a necesitar escalar los dispositivos que tenemos para protegerle la piel o por si lo contrario podemos decir, como hicimos con este paciente, no amerita, simplemente le hacemos una buena ayuda de hidratación a la piel y es suficiente. Aquí tenemos la marcación en los adultos que les contaba que ellos son más de interfaces oronasales y todo esto es lo que nosotros debemos evitar, hay que cuidarlo. Entonces, aquí estas imágenes las traigo porque quiero que miremos cuáles son los principales puntos de apoyo que tenemos que revisar al momento de uno montar esa ventilación no invasiva. Entonces, tenemos una interfase oronasal que es importante. Uno, va a quedar en esta parte del tabique y nunca debe ocluir para nada, los ojos del paciente o la parte de la base de la órbita, porque eso marca y hacen más zonas de presión. Entonces siempre revisar que no queden fugas y yo sé que para muchos que no queden fuga implica que hay que apretar más y si uno aprieta más pues va a generar más zonas de presión. Entonces si yo sé que para mi paciente tener una adecuado acople a esa interfase, tengo que apretarle más
la máscara, pues entonces yo lo que voy a hacer es voy a protegerlo de inmediato porque sé que la zona de presión se va a empezar a generar fácil. Este es otro tipo de máscara que es solamente nasal. Es más común utilizarla en manejo domiciliario, pero en muchas ocasiones en los hospitales nuestros pacientes llegan con esos equipos, entonces debemos revisar. El material es muy diferente, es menos lesivo, pero no quiere decir que en muchas ocasiones no hagan las zonas de presión. Entonces, ¿qué debemos vigilar? Es exactamente lo mismo sobre el lateral y en la parte superior del tabique nasal. Siempre revisar que no esté ocluyendo nada y que el paciente esté cumpliendo de la parte de la nariz hasta la zona del mentón. Hay algunas ocasiones cuando se apoya tanto en la zona del mentón que quedan demasiado marcados. Entonces, revisar que el paciente pueda mover su boca y no quede como atacado ahí. Siempre es tratar de ser lo más versátiles posibles en pro del cuidado del paciente. Entonces, ¿qué cuidados tenemos con esta clase de dispositivos? El uso del apósito hidrocelular, aquí se los mostramos cómo lo utilizamos, se pega, este es un apósito que permite pegar y despegar sin generarle lesión a la piel, entonces en los momentos de descanso podemos retirarlos, revisar el estado de la piel, si de pronto ya se está haciendo alguna úlcera, si hay una zona más marcada que otra, reforzarlo, si requiere cambiarlo o si vamos a optimizar cómo ponerlo. Entonces aquí tenemos muy bien cómo se ve nuestro paciente. Estos son los dispositivos. Aquí tenemos y los ácidos grasos hiperoxigenados. Y en lo posible, intercalar con otro sistema. Esto es mucho más práctico cuando los pacientes ya están en una fase final o cuando se inició la ventilación no invasiva no estaba tan comprometido. Pero cuando el paciente está bastante mal o acaba de ser estubado, pues esos periodos de cada 4 horas van a ser un poco más reducidos, se pueden prolongar hasta 6 y a veces hasta 8 horas. Entonces es importante cuando yo sepa que voy a tener un periodo tan largo de ventilación no invasiva, revisar y tener todos los dispositivos listos para protegerle la cara a ese paciente. Y a las 8 horas identificar si se sigue necesitando, no se sigue necesitando, voy a necesitar otro adicional o con esto fue suficiente. La ventaja de esto es que todo el trabajo es en equipo con enfermería, entonces vas a tener el apoyo, tienen más conocimiento, entonces te pueden decir, no, mejor ese no le va a servir, utiliza este. Siempre debemos trabajar en equipo y apoyarnos entre todos para poder darle al paciente lo mejor. Y esa es como una consigna que todos tenemos que tener muy clara. Con respecto a los tubos orotraqueales, entonces las principales lesiones se van a ver en los labios, en la piel superior del labio o la mejilla, en la estructura de la lengua y en partes de la cavidad oral. Si son neonatos o pediátricos edéntulos, pues podemos tener alteraciones en las encías y tenemos que revisar muy bien. Entonces aquí podemos observar una lesión en labio por la posición del tubo orotraqueal. Si bien es cierto que las inmovilizaciones del tubo orotraqueal no se deben cambiar si no es a necesidad, debemos recordar que hay ciertos dispositivos como los sujetadores de tubo que se utilizan más que todo en la población adulta, pero ellos permiten mover el tubo orotraqueal. Entonces, si uno tiene acceso a este tipo de dispositivos, pues recordarlo y en la mañana tenerlo en un lado, sobre la tarde en otro y en la noche en otro, y ahí vamos disminuyendo esa incidencia, porque es que el problema de la úlcera es que es la presión constante, pero si yo logro estarle cambiando de posición a ese tubo, nunca vamos a llegar a esa úlcera porque no se está cumpliendo el primer principio de la úlcera, que es la presión constante, porque lo disminuimos. Entonces es hacer todo lo posible de acuerdo a lo que tenemos. Esta úlcera de acá por presión es generada por un sujetador de tubo y miren que el sujetador uno pensaría que solamente la presión está en esta parte de acá y no, se generó en la mejilla y todas este tipo de lesiones son lo que nosotros debemos evitar. Estos sujetadores son muy buenos, pero también debemos tener cuidado cómo los ponemos. Recuerden que ellos se alan, tienen un hilo atrás, una bandita atrás que se puede alar, a veces no necesitamos apretarla demasiado, que quede ajustado, seguro para el paciente para disminuir cualquier riesgo de extubación accidental, pero que no le infringamos daño a nuestros pacientes. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué cuidados que tenemos con los pacientes que tienen tubo orotraqueal? Verificar el estado de la piel en cada cambio de inmovilización, proteger la piel con aditamentos que generen una piel de barrera,
retirar las fijaciones con toalla removedora. Si no cuento con estos dispositivos, pues algo podemos utilizar, aceite, alguna cosita que nos ayude a que ese despegar de esas inmovilizaciones no le genere daño a la piel de nuestros pacientes. Hay muchas marcas de estas cositas que nos pueden ayudar a protegerle la piel a los pacientes. ¿Qué más es importante? Evitar la tracción del tubo orotraqueal. A veces cuando los circuitos del tubo orotraqueal quedan tan jalando, se marca sobre los labios y eso puede, dos cosas. Una, generarle la zona de presión y dos, pues una extubación accidental. Entonces aquí tenemos evitar el contacto del circuito con alguna parte del cuerpo. Perdón. Aquí lo podemos ver. Disculpen. Entonces aquí lo que estamos haciendo es colocar todo el circuito del tubo orotraqueal. Perdón. Gracias. Entonces aquí lo que podemos ver es cómo queda el circuito del tubo orotraqueal, ya no lo está traccionando, está sobre algo que lo apoya y disminuye esa fricción o ese apoyo sobre el cuerpo del paciente. Estas situaciones se presentan más que todo en la población pediátrica, pero en algunos casos con pacientes adultos cuando tienen demasiados circuitos, demasiados aditamentos, uno no tiene cómo cuadrar bien ese circuito. Ofrezco disculpas. Bueno, y esto que vemos acá es proteger las inmovilizaciones con algún apósito adicional que disminuya el riesgo de que esa inmovilización se remueva. ¿Qué pasa? Cuando tienen cierto tipo de medicamentos, ellos tienden a producir mucha cialorrea y esto se va filtrando por los espacios de los labios de los niños y lo que hace es que se esté zafando fácilmente. A veces hay zonas que se zafan muy bien, pero hay otras que de tanto estar despegando la inmovilización, pues se genera la úlcera por presión. Entonces, ¿qué necesitamos? Proteger esa inmovilización de tal manera que nosotros no tengamos que estar cambiando esa inmovilización si no es a necesidad. Entonces, aquí lo podemos observar. Y otros son casos especiales que tenemos. Uno, pacientes neurológicos. Los pacientes neurológicos tenemos que tener en cuenta que ellos suelen tener movimientos bruscos, que no podemos controlarlos, que muchas veces no se pueden controlar solo con los medicamentos y que es importantísimo que nosotros revisemos cómo van a ser esos cuidados con esos pacientes, qué más les podemos ofrecer para que él, dentro de la naturaleza de sus movimientos, no lo pongamos en riesgo de una extubación y que tampoco termine con una zona de presión. Otros casos especiales son los pacientes quemados, en los que muchas veces no tenemos acceso a tener una buena inmovilización y a veces son fijados en las encías, pero vemos que hay lesión en la encía, entonces tenemos que idearnos maneras para ayudar a garantizar la seguridad de esa vía aérea y al mismo tiempo disminuir las zonas de presión. Entonces aquí les quería compartir como en lo que hicimos fue como un tipo de inmovilización con hilo quirúrgico y de ese salía como una especie de hiladilla en la que se iba a sujetar al cuerpo para evitar que se estubara, porque sabíamos que esta inmovilización es insuficiente para ese paciente. Entonces yo pienso que todo lo de estos cuidados está en que todos busquemos las mejores estrategias posibles para garantizarle un buen estado al paciente. Acá les voy a compartir un video de una manera de fijar un tubo orotraqueal y las precauciones que tenemos para evitar esas úlceras por presión.
Entonces, vemos que se pone una protección inicial. Con esto estamos asegurando que el paciente va a tener una barrera, y esto lo pueden hacer en muchas unidades en las que, por ejemplo, no cuentan con esos dispositivos para esas toallitas que hacen esa película de barrera. Entonces, esta es una manera de nosotros hacerle esa barrera a la paciente para poderle ayudar a disminuir esas zonas por presión. Y siempre verificar al momento de fijar la inmovilización que no quede muy pegado al labio, porque a veces lo sujetan tan fuerte que el labio queda partido. Debemos evitar todo ese tipo de situaciones para ayudarle al paciente y que pueda tener un buen desenlace durante ese periodo de ventilación mecánica. Muy bien. Con respecto a los dispositivos como las traqueostomías, entonces las principales lesiones van a estar en cuello, en el estómago, en algunas partes submentonianas y en la horquilla esternal. Entonces vamos a mirar por qué. Entonces este es del cuello y se genera muchas veces por el hiladillo o por el sistema de oxigenoterapia, que a veces no nos damos cuenta, y los pacientes con el cauchito con el que se va a sujetar la mascarita de oxígeno empieza a hacer esa zona de presión. Si yo identifico esto en mi paciente, debo buscar varias cosas. Puedo cambiarle el tipo de dispositivo de oxigenoterapia o qué medidas voy a tomar, qué le voy a poner en el cuello. La ventaja es que ahora los hiladillos ya no son como antes, que venían en una tirita, sino que ya son acolchonados, son gruesos, y digamos que se ha disminuido como estas zonas de presión. Aquí podemos ver una alergia que realizó una paciente al apósito después de la decanulación, y cuando hablamos de la horquilla esternal o submentoniana, sucede con las máscaras de oxigenoterapia a veces en los niños cuando son tan pequeños, o ha pasado casos en adultos que pueden ser muy obesos y toca reducir esas máscaras para poder que quede el acceso a la cánula de traqueostomía. Entonces quedan apoyando todo el tiempo sobre eso. Entonces no es colocar la protección justo debajo, sino también debajo del mentón y en los bordes, porque esto les puede tallar y obviamente vamos a terminar con una lesión. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo se abrió. Entonces, estos son el tipo de situaciones que debemos evitar que se presenten en los pacientes. Y situaciones especiales, por ejemplo, como esta niña que tiene el cuello quemado y debía tener una traqueostomía. Entonces, aquí es donde está la pericia de todos nosotros, saber qué le vamos a ofrecer a los pacientes, siempre estar en contacto con el grupo de clínica de heridas, ven qué le podemos ofrecer, qué nos recomiendan, qué le vamos a hacer a esta niña. Esta niña se decanuló y salió perfectamente, pero todo fue gracias a los cuidados que se tuvieron con ella. La herida se recuperó normal, no hubo úlceras por presión a pesar de estar quemada y salió bien de todo. Y podemos observar que el cuello, por donde en teoría debía estar el hiladillo, entonces estaba también quemado. Entonces hay muchas cosas que se pueden utilizar y aquí las vamos a mostrar. Entonces, lo de siempre en los cuidados, evitar la tracción. Esto es algo bien importante que a veces uno no le presta atención porque cree que es innecesario, pero cuando uno ya lo ha visto, encuentra la importancia y la relevancia de esto. Evitar el contacto del circuito con alguna parte del cuerpo, proteger la piel del roce con el dispositivo médico o de oxigenoterapia, y vigilar el correcto ajuste del hiladillo. Recordemos que es 1, máximo 2 dedos para disminuir el riesgo de decanulación y esas zonas de presión que se pueden presentar en cuello. Aquí tenemos una paciente de vida difícil que tocó inicialmente empezar con un tubo, pero lo que quiero mostrarles no es eso, sino esta partecita de acá, cómo se protege con hidrocelular de la zona de contacto donde va a quedar todo, y de ahí sale el hiladillo. Es una buena manera de uno proteger y evitar que esos pacientes terminen con esas zonas de presión y que sea amplio, o sea, que abarque una buena parte submentoniana y hasta casi la horquilla esternal para que cuando se tenga el dispositivo no haya ningún inconveniente. Aquí tenemos otro paciente con traqueostomía que no tiene ningún tipo de lesión y ese se puede manejar perfectamente con gases. ¿Qué quiero que todos y que tengamos muy claro? No siempre tiene que ser con estos dispositivos. A veces con lo que tenemos de base en nuestras unidades o en los servicios de hospitalización podemos evitar estas úlceras por presión. Es cuestión de siempre estar revisando
cómo están los criterios de ese paciente, esa escala de Braden, cuando la hace enfermería inicialmente, cómo está para nosotros empezar a identificar y hacer todo. Aquí es lo que les decía, esta es una máscara de traqueostomía con oxígeno, entonces estas son las zonas que suelen afectarse. Y aquí la vemos cómo debe quedar entonces una correcta protección cuando tenemos estos dispositivos. La gasita, en este caso, vean que le protege la parte del mentón y le protege al mismo tiempo la parte de abajo del pecho. Debe siempre cubrir todo. Estos dispositivos, estas máscaras, a veces marcan bastante la piel de los pacientes. En los niños, porque son muy inquietos y pues ellos no se van a quedar ahí esperando y a mirar. Y algunas veces los adultos en un estado neurológico deteriorado también pueden estar muy agitados y nosotros necesitamos siempre evitar que todo este tipo de situaciones se presenten. Y para terminar, quiero mostrarles la posición prono, que es una de las posiciones que más requiere de nuestro cuidado. Aquí tenemos nuestra paciente y ¿qué es lo que más vemos nosotros desde la parte de terapia? Las lesiones en el tubo, las de tórax, y ya esto ya es en conjunto con todo el equipo, abdomen, rodillas, orejas, las mejillas, y aquí podemos ver cómo se protege perfectamente las orejitas. Aquí se ve el apósito del tórax y parte del abdomen. Era una niña grandecita. Siempre ver que la posición prono debe dejar un espacio entre el abdomen y la cama. Y esto, fuera de ayudarme a cumplir como debe ser el verdadero prono, me va a permitir disminuir esas lesiones de presión en la piel por el prono. Y tenemos otro dispositivo que es el capnógrafo transcutáneo, que tenemos también que estarlo vigilando. Esto se utiliza más que todo cuando estamos en ventilación de alta frecuencia para monitorear el CO2 y nos permite identificar cómo va ese proceso del CO2 durante esa ventilación. Pero cuando lleva mucho tiempo también nos puede generar úlceras, entonces tenemos que estarlo revisando. Si amerita en algún momento cambiarlo, pues inmediatamente considerar y cambiar. Esta es la bibliografía. Hay otras, si están interesadas por el chat, la pueden solicitar y se les comparte. Esta es una parte. Y gracias.